Soy Beatriz Martínez, y esta historia comienza en una noche de domingo que parecía común, pero terminó cambiando mi vida para siempre. ¿Sabes? Todos imaginamos cómo será el día en que nuestras vidas cambiarán, pero nadie nos avisa que, muchas veces, no hay señales, solo un momento en el que todo se pone patas arriba, sin previo aviso. La primera vez que me di cuenta de que mi vida estaba a punto de derrumbarse no fue un evento extraordinario, sino un detalle simple, casi banal, la sonrisa de Javier. Esa frase, en particular, siempre me persigue porque fue ahí donde comenzó mi viaje. Si me hubieras preguntado hace un mes, te habría dicho que todo estaba bien. Tenía una vida relativamente normal, un trabajo estable en el banco, una casa que compramos con tanto esfuerzo y una relación con mi padre y mi hermana, que, aunque distante, era funcional. Pero, como la mayoría de las cosas en nuestra vida, lo que parecía normal estaba a punto de ser quebrado, no por un choque externo, sino por una mentira bien construida, una que se venía armando. Día tras día, bajo el mismo techo en el que vivías, todo comenzó con una simple cena en familia. Como cualquier otra. Mi padre celebraba su cumpleaños número 60 y la casa estaba llena de invitados. El ambiente era de celebración, pero yo estaba distante, en mis propios pensamientos, tratando de deshacerme de una sensación que me incomodaba profundamente. No sabía exactamente qué era. Solo sentía que algo estaba mal. Y fue cuando Javier, el nuevo novio de mi hermana, María, se acercó a mí con esa sonrisa exagerada que me sentí. Por primera vez, incómoda. Javier no era un desconocido, pero nunca lo había visto tan confiado. Era, a primera vista, el tipo de hombre encantador, el tipo que sabe cómo venderse. Durante la noche, hablaba de su carrera como artista digital. Pero había algo en los detalles de sus palabras que no encajaba. Hablaba de grandes proyectos, de oportunidades revolucionarias, pero cuando lo presionaba, evitaba dar respuestas directas. Algo dentro de mí me decía que estaba vendiendo una mentira muy bien ensayada. Sin embargo, el mayor golpe no vino de la conversación, sino de un momento que parecía trivial en ese entonces, pero que ahora, al mirarlo en retrospectiva, veo como una jugada estratégica. Mi padre, normalmente tan cauteloso con las finanzas, anunció durante la cena que Javier, ese artista con grandes proyectos, iba a vivir con nosotros. Me miró mientras lo decía, como si me estuviera probando. María, que hasta entonces estaba a su lado, parecía satisfecha con la noticia, pero fue la reacción de mi padre la que me dejó perpleja. Él parecía aliviado, como si estuviera deshaciéndose de una presión invisible. Y allí, frente a todos los invitados, dijo, sin dudar, hija, el novio de tu hermana va a vivir con nosotros. Busca otro lugar para vivir. No pude creerlo. Estaba allí, en el centro de un círculo de amigos y familiares, con todos los ojos puestos en mí, escuchando eso. No era una solicitud, no era una conversación, era una orden. Mi padre, que siempre había sido la figura que protegía a la familia, ahora me echaba de casa de una manera tan fría como la lógica de una ecuación matemática. Sus palabras resonaron en mi cabeza, pero la reacción que siguió fue aún más inesperada. En el fondo, sabía que esa frase era solo el comienzo de algo mucho más grande. Nadie imaginaba lo que iba a hacer, ni siquiera yo. Pero lo que siguió fue una decisión que tomaría en los próximos 182 días y que cambiaría todo. En un movimiento que me parecía impensable en ese momento. Saqué un sobre de mi bolso, lo coloqué sobre la mesa, justo frente a mi padre, y dije, no tengo dinero para irme. Papá, gasté todo el mes pasado comprando esta casa. La expresión de mi padre fue algo que nunca podré olvidar. Era como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. El silencio que siguió fue pesado. María intentó disimular la incomodidad, pero la mirada de Javier, que estaba allí observando la escena, me hizo entender algo. Ellos ya habían planeado esto. Pero el juego había cambiado. Ya no se trataba solo de quién viviría en la casa. Ahora era una cuestión de quién tenía el control sobre ella. Aún no lo sabía, pero la guerra estaba a punto de comenzar. Y todo lo que necesitaba hacer era continuar mi investigación, desmontar las mentiras y dar un paso más cada día. No tenía un plan, pero tenía algo que ellos no tenían, la verdad, y fue así. En medio de una cena de cumpleaños, con la voz de mi padre resonando en mi mente, que me di cuenta de que mi vida, esa vida normal, estaba a punto de ser destruida. Y todo lo que podía hacer ahora era controlar la narrativa. Porque, al final, quien controla la historia, controla el futuro. Pero antes de continuar, te voy a pedir un favor, si te identificas con mi historia. Si también sientes que algo en tu vida puede estar fuera de lugar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No olvides dejar tu comentario y contarme qué piensas sobre esto en el próximo capítulo. Voy a revelar cómo todo se desarrolló en los días siguientes y lo que encontré que lo cambió todo.
Verás cómo cada detalle, que parecía insignificante, se conectó para formar un rompecabezas que, al final, me hizo entender lo que realmente estaba pasando bajo nuestro techo. Quería creer que todo estaba bien, que era solo una discusión pasajera, que mi padre no realmente me expulsaría de casa. Pero, poco después de esa noche, me di cuenta de que no había vuelta atrás. La situación había cambiado. Y la verdad, bueno, siempre tiene una forma de esconderse detrás de cortinas finas, esperando el momento adecuado para ser revelada. Pero cuando aparece, ya no se puede ignorarla. En los días que siguieron, las conversaciones en casa continuaron siendo superficiales. Nada parecía fuera de lugar, pero al mismo tiempo no podía dejar de sentir que había algo extraño en él. Aire, la relación entre mi padre, María y Javier parecía más unida que nunca. Hablaban con frecuencia sobre el futuro, sobre planes, pero sus palabras parecían vacías. Cada uno tenía un papel que desempeñar, y yo estaba comenzando a darme cuenta de que mi papel estaba siendo gradualmente retirado de la escena. Me pregunté, ¿por qué mi padre, normalmente tan meticuloso con las finanzas, se estaba dejando envolver por Javier? Algo estaba mal, muy mal. Javier no era el tipo de persona que pensaba que era. Su historia parecía demasiado buena para ser verdad, y María, mi hermana, parecía no darse cuenta de las trampas que se estaban poniendo frente a ella. Pero lo que más me preocupaba era que mi padre, que siempre había sido tan cuidadoso con el dinero, ahora tenía los ojos fijos en Javier y por alguna razón confiaba en él. Y eso, más que todo, me hizo despertar. Fue entonces cuando comencé mi investigación. Lo primero que hice fue buscar información sobre Javier. Nadie sabía mucho sobre su pasado, y siempre evitaba hablar sobre su vida antes de conocer a María. Cuando mencionaba su trabajo como artista digital, sus palabras siempre eran nebulosas. Hablaba de proyectos innovadores, pero cuando lo presionaba sobre los detalles, cambiaba de tema. Sabía que allí había una mentira esperando ser descubierta. Entonces, comencé a investigar. Comencé a seguir el rastro de Javier, no físicamente, sino a través de sus redes sociales. Y fue allí donde todo comenzó a tener sentido. Javier no era un artista digital revolucionario como él decía. Su Instagram estaba lleno de fotos en lugares lujosos, pero los comentarios siempre eran de los mismos pocos perfiles. Comencé a darme cuenta de que había usado el mismo truco en varias ciudades. Una relación falsa, una historia de proyectos grandiosos que nunca se materializaban. Y la misma rutina de mujeres de familias estables a quienes engañaba con promesas vacías. La primera ficha cayó cuando encontré perfiles antiguos de Javier, perfiles que había abandonado, pero que todavía estaban en la red. El patrón era claro. Iba de ciudad en ciudad, buscando una nueva víctima, una nueva historia. Y siempre saliendo de ellas con alguna ventaja. Pero no estaba solo. Tenía un cómplice invisible, mi padre. Y lo que más me aterraba era la idea de que mi padre había caído en la misma trampa. Fue cuando encontré la primera carta de cobro que todo se reveló. Estaba en la habitación de mi padre, buscando algo que no sabía qué era, pero que sentía que debía encontrar. Y allí, caída detrás de la mesa de noche, estaba la primera pista. Era una carta de cobro del financiamiento de la casa. No estaba atrasada por algunos días, sino por meses. Mi padre me había escondido esto, y yo no tenía idea de que las finanzas de la casa estaban en una situación tan precaria. La carta estaba abierta, y el monto que debía era alto. No era un simple error de pago, era una deuda que claramente no podía pagar. Lo que mi padre no sabía era que yo comenzaba a entender la gravedad de la situación. Me había mentido. Y no solo sobre el financiamiento de la casa, estaba involucrado con Javier de alguna manera, y necesitaba descubrir cómo. No lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir mucho más de lo que imaginaba. En las semanas siguientes, comencé a observar más de cerca el comportamiento de mi padre. Estaba actuando de manera extraña, cada vez más involucrado con Javier y con la idea de soluciones creativas para los problemas financieros de la familia. Cada vez que mencionaba esto, una sensación de incomodidad me invadía. ¿Cómo podía confiar en alguien que apenas conocía, en lugar de confiar en mí, su hija, que había estudiado finanzas y trabajaba en un banco? Era como si, de alguna manera, Javier hubiera hipnotizado a mi padre, haciéndole creer que él era la única solución para todo. Una noche, mientras estaba en el trabajo, mi celular sonó. Era un mensaje de Teresa, nuestra empleada. Estaba en mi habitación, doblando sábanas, y había visto algo que la preocupaba. Señorita Beatriz, el joven movió los cajones de su padre ayer. Cuando ustedes salieron para el cumpleaños de su tía Teresa, ese mensaje me heló por dentro. Era claro, Javier estaba tocando documentos importantes, probablemente buscando algo para manipular. Necesitaba actuar rápido. Ese mismo día, llamé a un abogado que conocía. Daniel siempre tuvo una visión clara sobre lo que está bien y lo que está mal cuando se trata de contratos e inversiones.
Le expliqué la situación y me sugirió que hiciéramos una investigación más profunda. Necesitas saber dónde estás pisando, me dijo. Sabía que no podía confiar en nadie más que en mí misma. Si no lo hacía yo, ¿quién lo haría? Daniel me ayudó a obtener los registros del notariado y, para mi sorpresa, lo que encontré fue aún peor de lo que imaginaba. Mi padre había refinanciado la casa varias veces en los últimos años y lo peor era que había una cláusula de embargo en el contrato. Si perdía el pago de 3 cuotas más, el banco podría subastar la casa. Y yo no lo sabía. Mi padre había puesto en riesgo no solo nuestra casa, sino también el futuro de nuestra familia. Estaba quedándome sin tiempo. Las piezas se estaban uniendo y necesitaba descubrir hasta qué punto Javier estaba involucrado en esta telaraña de mentiras. Si no hacía nada, lo perderíamos todo. Y lo peor, mi padre nunca sabría lo que realmente estaba pasando. Estaba confiando ciegamente en alguien que, en realidad, solo quería sacar ventaja de su vulnerabilidad. Y ahora, más que nunca, la lucha por salvar nuestra casa se volvía personal. La verdad, como dicen, tiene el poder de hacerte sentir libre. Pero, antes de alcanzar esa libertad, generalmente nos hace pasar por un infierno. Y, honestamente, esa noche parecía que estaba a punto de ser consumida por ese infierno. La mañana siguiente comenzó de forma sencilla, como todas las otras, con una taza de café y la rutina tranquila. Pero algo dentro de mí me decía que me estaba acercando a algo grande. Algo que cambiaría el curso de la historia. Ya sabía que Javier estaba profundamente involucrado en las finanzas de la casa. Pero lo que no sabía era que él estaba más cerca de destruirnos de lo que jamás imaginé. Sabía que tenía que confrontar a mi padre. Ya no podía evitarlo. Pero, al mismo tiempo, sentía un miedo creciente dentro de mí. No era miedo a lo que él pudiera decir, sino a lo que él había hecho en silencio. Nunca me había hablado de las deudas. Nunca me dio la oportunidad de entender lo que estaba pasando. Pero la verdad era que ya no podía esconder lo que sabía. Mi padre tenía que ver. Tenía que enfrentar la realidad. Y si estaba dispuesto a abrir los ojos, entonces podríamos salvar nuestra casa. Si no, ¿qué quedaría? Era una mañana calurosa de junio y mi padre estaba en la terraza, regando las plantas que tanto amaba mi madre. Al verlo, sentí como si estuviera mirando a un hombre que no conocía. Parecía tan perdido, tan distante. Había algo en el que parecía roto, como si hubiera dado todo de sí, al final. Se arrepintiera de cada elección que había tomado. Estaba a punto de decir las palabras que cambiarían todo. Papá, necesitamos hablar, dije, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Él se detuvo, me miró y, por un momento, parecía que quería apartar la mirada, pero no lo hizo. Solo asintió y me siguió hasta la sala. Me senté frente a él, sintiendo el peso de todo lo que había descubierto. Sabía lo que él iba a decir, sabía que intentaría justificar todo lo que había hecho, pero yo estaba decidida. Ya no iba a quedarme callada, como lo había hecho tanto tiempo. Encontré la carta. Papá, la carta del financiamiento. Comencé, hablando despacio, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Sé lo que hiciste. Cómo refinanciaste la casa y pusiste todo en riesgo. Y además, sé sobre Javier. El silencio que siguió fue denso. Mi padre miró al suelo como si evitara mi mirada. La expresión de vergüenza en su rostro era evidente, pero no suficiente para detenerme. ¿Sabías que él me estaba manipulando, no? Que estaba involucrado en todo esto, tratando de convencerte de dar más dinero, tratando de ponerte en una situación en la que ya no tenías control. No es un artista digital. Papá, no es quien piensas que es. Tiene un patrón y ya lo ha hecho antes. Ha destruido familias enteras con promesas vacías, y ahora está haciendo lo mismo con la nuestra. Podía ver el conflicto en su rostro, el miedo y la vergüenza. Pero también había algo más. Había una lucha interna que él estaba librando y sabía que estaba tratando de encontrar una manera de negar, de justificar su confianza en Javier. Pensé que estaba ayudando, Beatriz. Dijo finalmente, su voz temblando. Me prometió que podría ayudarme a salir de esto. Dijo que sería la solución. Pero me equivoqué, ¿verdad? Fue en ese momento cuando algo dentro de mí cedió. Me di cuenta de que él no estaba completamente perdido. Sabía que había cometido un error. Y, aunque había dejado que el orgullo y la vergüenza dominaran sus decisiones, seguía siendo mi padre. En el fondo, quería hacer lo correcto. Podía verlo tratando desesperadamente de retroceder, pero lo peor estaba por venir. Lo peor era Javier. Y él no estaba dispuesto a salir sin luchar. Fue cuando lo vi por primera vez después del enfrentamiento con mi padre. Apareció en la puerta como si ya supiera que algo estaba por ocurrir. La misma sonrisa de siempre estaba en su rostro, pero ahora estaba más confiado. Casi arrogante.
Sabía que mi padre estaba vulnerable. Sabía que podía manipular la situación a su favor. Beatriz, ¿puedo hablar contigo un minuto? Dijo, con esa voz suave y controlada, como si todo estuviera bajo su control. No quería escuchar. No ahora. Pero entró de todos modos. Y las palabras comenzaron a salir de su boca como un río continuo, tratando de convencerme de que todo lo que mi padre estaba haciendo estaba bien, que realmente creía que lo que estaba pasando era lo mejor para todos. Pero yo sabía que no era cierto. No vas a hacer nada. Beatriz, esto ya está decidido. Mi padre y María están conmigo. Ya has perdido. Y si eres inteligente, entenderás que tu lucha contra mí no llevará a nada. Voy a quedarme aquí. No tienes poder, dijo, con esa sonrisa. Como si solo estuviera esperando que yo retrocediera. Pero no retrocedí. En lugar de eso, me levanté. Y fui hacia la mesa, donde había colocado todo lo que había encontrado hasta ahora. Las pruebas. Los documentos. Los tomé con fuerza y los arrojé sobre la mesa. Aquí está, Javier. Aquí está todo lo que no querías que nadie supiera. Y esto, querido, es solo el comienzo. Él miró los papeles y su expresión cambió. Por primera vez. Vi una debilidad en su mirada. Intentó disimularlo, pero era claro, sabía que el juego estaba perdido. La mentira que había construido estaba a punto de derrumbarse. No puedes hacer esto, dijo, su voz ahora vacilante. Ya lo hiciste, Javier. Ya lo destruiste todo. Ahora, yo voy a reconstruir. Y tú vas a pagar por todo lo que hiciste. Fue en ese momento cuando todo cambió. Javier ya no estaba bajo control. El poder se había invertido. Estaba acorralado y, por primera vez, vi a mi padre realmente tratando de mantenerse firme, tratando de redimirse. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Pero en ese momento, tenía lo que necesitaba, la verdad, y la verdad es todo lo que realmente necesitas para ganar. Si alguien me hubiera dicho que, después de tantos meses de tensión y conflicto, el alivio llegaría en una noche de silencio, me habría reído. Pensaba que la resolución de todo sería un gran espectáculo, algo que haría que las piezas del rompecabezas encajaran en una gran revelación. Pero la verdad es que, después del enfrentamiento con Javier y mi intento de hacer que mi padre viera lo que estaba sucediendo, no estaba preparada para lo que vendría a continuación, la tensión. En la casa era insoportable. Mi padre se había retirado a su habitación, y María, que hasta ese momento había estado al lado de Javier, parecía distante, casi perdida. Su relación se estaba desintegrando frente a mis ojos. Pero no había alegría en mi victoria. Cuando pasas meses desenmascarando una mentira, comienzas a cuestionar el precio de la verdad. La victoria, si es que se puede llamar así, era amarga. No había aplausos. No había gritos de victoria. Solo había una tristeza silenciosa, como si todos estuvieran perdiendo algo. No podía dejar de pensar en la situación. Lo que Javier quería no era solo dinero, era control. Y estaba empezando a destruirlos, lentamente, un pedazo a la vez. El plan que tenía para reconquistar a mi familia. Para dar un paso atrás y empezar de nuevo, se veía constantemente desafiado por la realidad. Pero lo que no sabía esa noche era que, por más difícil que fuera, aún había una oportunidad de redención. Y fue justamente en el momento en que la oscuridad parecía engullirnos a todos cuando algo sucedió. Algo que jamás podría haber previsto. Era tarde en la noche y estaba sentada en la cocina, jugando sin ganas con la taza de café que ya se estaba enfriando. Necesitaba un descanso. Algo para distraerme, pero nada parecía tener sentido. Cuando mi celular sonó, la pantalla iluminó mi rostro y me sacó del aturdimiento en el que estaba. Era Daniel, el abogado que había contratado Beatriz. Tienes que escuchar esto. La situación del inmueble está peor de lo que pensábamos. El banco se está preparando para subastar la casa en 48 horas. Y, por lo que descubrí, la deuda está más allá de cualquier renegociación posible. Necesitas actuar ahora o lo perderás todo. Esas palabras me helaron. El suelo parecía abrirse bajo mis pies. Y casi dejé caer el celular de mis manos. Sabía que las cosas estaban complicadas, pero no sabía que estaban tan cerca del final. Tenía 2 días para salvar la casa, 2 días para hacer lo que parecía imposible. Miré a mi alrededor, observando la casa. Todo lo que habíamos logrado, todos los momentos vividos allí, todo parecía estar a punto de ser consumido por una deuda que mi padre había acumulado sin decírmelo. Él había confiado en Javier, creía que, al seguir las promesas de ese hombre, estaría resolviendo sus problemas, cuando, en realidad, nos estaba empujando al abismo. Y, sin embargo, sabía que no lo había hecho por maldad. Lo había hecho porque estaba perdido, confundido y desesperado por una salida. Pero ya no podía esperar más. Fue entonces cuando me di cuenta de que la única salida era actuar. No había tiempo para lamentos. No podía permitir que nuestra
casa, el único legado que quedaba de mi madre, se fuera por un error que mi padre había cometido. Tenía que tomar las riendas. Lo primero que hice fue llamar al banco. Con mi posición en el banco y el acceso que tenía, sabía que el proceso podría ser revertido. Era posible conseguir una solución. Una renegociación, pero para eso necesitaría la firma de mi padre. Y fue ahí cuando mi corazón se apretó porque sabía que él no estaría preparado para esto. Su orgullo, la vergüenza que sentía por estar en una situación tan difícil, complicarían esa conversación. Respiré profundamente, preparé los documentos, con una sensación de urgencia creciente. Fui hasta su cuarto. Él estaba sentado, al borde de la cama, mirando al vacío, con el semblante cansado. Nunca lo había visto tan pequeño, tan vulnerable. Sabía que no quería hablar de lo que había hecho, pero era necesario. Ya no había espacio para omisiones. Papá, necesitamos hablar, dije, tratando de esconder el temblor en mi voz. Él me miró sin realmente verme, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Sabía que intentaba protegerse de otra decepción. El silencio que siguió fue pesado, pero sabía que no podía evadirlo. Encontré la carta, papá, la carta del financiamiento, comencé, hablando despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Sé lo que hiciste. Cómo refinanciaste la casa y pusiste todo en riesgo. Y aún más, sé sobre Javier. Él se puso pálido. Sus ojos se agrandaron y me miró como si quisiera justificarse. Pero las palabras no salían. Intentaba, pero no tenía fuerzas. ¿Sabías que él me estaba manipulando, no? Que estaba involucrado en todo esto, tratando de convencerte de dar más dinero, tratando de ponerte en una situación en la que ya no tenías control. No es un artista digital. Papá, no es quien piensas que es. Tiene un patrón y ya lo ha hecho antes. Ha destruido familias enteras con promesas vacías, y ahora está haciendo lo mismo con la nuestra. Mi padre bajó la cabeza y una lágrima cayó por su rostro. No sabía qué hacer con eso. Pero, al mismo tiempo, me sentí aliviada. Finalmente estaba viendo la verdad, finalmente estaba enfrentando lo que había hecho. Pensé que estaba ayudando, Beatriz, dijo, su voz débil, casi quebrada. Me prometió que podría ayudarme a salir de esto. Dijo que sería la solución, pero me equivoqué, ¿verdad? No sabía cómo responder. No era el momento para acusaciones y me faltaron las palabras. Sabía cuánto había luchado él por darnos todo lo que podía, pero también sabía que a veces, las buenas intenciones nos llevan por el camino equivocado. La verdad, papá, es que necesitamos luchar ahora. No por mí ni por ti, sino por nuestra casa, por lo que aún tenemos de nuestra madre. Sentí mi corazón apretar, porque sabía que le estaba pidiendo algo que no quería hacer. Pero lo que quedaba era eso. La casa, el futuro de nuestra familia y los recuerdos que aún guardaba. Él miró los papeles, dudó un momento y luego, con un suspiro, firmó: yo confío en ti, Beatriz. Haz lo que sea necesario, dijo, las palabras cargadas de arrepentimiento. Respiré profundo y la sensación de alivio fue instantánea, pero no duró mucho. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Pero, en ese momento, tenía una oportunidad. Aún tenía una chance de revertirlo todo, de salvar nuestra casa, de reconstruir lo que se había roto. En el momento en que firmó, la presión en mis hombros disminuyó. Pero la sensación de que el camino por delante sería largo y arduo. No, me abandonó. El banco me ayudaría y las deudas podrían reestructurarse, pero la reconstrucción emocional sería el mayor desafío. ¿Qué pasaría después con Javier, con María, con mi padre? No lo sabía, pero por ahora había algo que podía controlar. Había salvado nuestra casa esa noche. Mientras organizaba los papeles y respiraba aliviada, apareció un mensaje en mi celular. Era de Teresa: señorita Beatriz, Javier vino hoy buscando algo. Parece desesperado. Sabía que esto aún no había terminado. Javier no se rendiría tan fácilmente. Quería lo que era nuestro. Y la lucha apenas comenzaba. Pero ahora, al menos, estaba preparada. Siempre pensé que, después de todo lo que pasé, el momento de salvación llegaría como una especie de victoria final. Imaginaba que, cuando finalmente salváramos nuestra casa, todo se resolvería. Pero lo que nadie me contó sobre la verdadera recuperación es que no se trata de grandes gestos heroicos ni victorias gloriosas. La verdadera recuperación es un proceso silencioso hecho de pequeños pasos, de decisiones diarias y de aprendizajes que, muchas veces, solo vemos reflejados en el espejo. Mucho tiempo después, el tiempo pasó y los días comenzaron a ganar una nueva rutina. Mi padre, después de tanto tiempo evitando confrontaciones y decisiones, finalmente comenzó a tomar las riendas de la casa nuevamente. No de forma grandiosa, pero con las pequeñas acciones que marcaban la diferencia. Comenzó a cuidarlas plantas que tanto amaba mi madre y, aunque nada fuera exactamente igual, había algo más sólido en el aire. Ya no éramos una familia con miedo de lo que podría pasar mañana,
sino una familia que estaba aprendiendo a vivir con lo que teníamos. María, por su parte, comenzó a ayudar más en casa, pero, como era de esperar, todavía había una distancia entre nosotras. Se alejó durante el proceso, sin querer admitir que había sido engañada, que también había sido una víctima. Fue doloroso porque sabía que la confianza entre nosotras, construida durante tantos años, estaba fracturada. Pero, en el fondo, aún creía que, con el tiempo, habría un camino de regreso. Un camino en el que podríamos perdonarnos, en el que podríamos reconstruir no solo las paredes de la casa, sino también las paredes de nuestra relación. En cuanto a Javier, bueno, él no se dio por vencido fácilmente. Durante un tiempo, seguía escuchando rumores de que estaba tratando de involucrar a mi padre en nuevos esquemas financieros, intentando manipular la situación una vez más. Pero él no sabía que ahora todo había cambiado. El juego de manipulación que había jugado también hasta entonces ya no tenía efecto. Cuando apareció en la puerta nuevamente, estaba más nervioso que nunca, casi como un animal acorralado. Me miró, pero no dijo nada. La sonrisa que antes había sido tan arrogante y confiada, ahora estaba debilitada. Pensé que lo iba a conseguir todo, dijo él. Casi como un último intento de intimidación, pero lo que hice fue simple. Lo miré a los ojos y le dije, sin dudar, no vas a llevarnos nada más, Javier. La casa ya está salva. Y tú perdiste. Él permaneció en silencio por un momento y finalmente se dio la vuelta, yéndose sin más palabras. Sabía que la lucha con él no estaba completamente resuelta. Pero ahora tenía el control. Tenía el poder de tomar las decisiones que realmente importaban para mí y para mi familia. Y lo más importante, sabía que ya no tenía que cargar con este peso sola. Sin embargo, la verdadera batalla no se ganó solo en un enfrentamiento directo. La mayor batalla de todas estaba en cómo volver a creer. En cómo reconstruir no solo las paredes de una casa, sino también las paredes rotas de nuestra familia. Y fue cuando me di cuenta de que la verdadera lección de este viaje no tenía que ver con la casa, ni con los documentos, ni con la victoria sobre Javier. La verdadera lección fue entender que, para reconstruir, tendría que ser paciente, tendría que escuchar más, perdonar más y, sobre todo, tener el coraje de seguir adelante. Incluso cuando los demás dudaran de mí. Cuando la última firma fue puesta y la última pieza del rompecabezas encajó, no sentí una gran explosión de emoción ni la sensación de haber cumplido con mi deber como esperaba. Lo que sentí fue una paz silenciosa, una paz que viene de la aceptación de que, aunque no podamos controlar todo, siempre podemos controlar cómo reaccionamos ante las adversidades. La verdadera fuerza no está en luchar contra todo y todos, sino en saber elegir las batallas correctas. Y esa, sí, fue mi mayor victoria ahora, con la casa nuevamente a salvo, con las cicatrices comenzando a sanar. Puedo mirar atrás y ver la verdad más clara que nunca. La vida, a veces, nos exige más de lo que estamos dispuestos a dar. Y, aunque todo parezca perdido, la clave para una verdadera reconstrucción está dentro de nosotros. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él y seguir adelante. Más fuertes y más sabios, este viaje me enseñó algo que espero que tú, que estás escuchando mi historia, también lleves contigo. La vida es impredecible, llena de sorpresas buenas y malas, pero la forma en que enfrentamos esos desafíos es lo que realmente define quién somos. El secreto está en nunca rendirse a uno mismo. En no permitirte ser roto, no importa lo que pase en el futuro, no está escrito. Se construye todos los días con nuestras elecciones, nuestros actos y, principalmente, con nuestro coraje de seguir adelante. Y por último, quiero pedirte algo. He compartido mi historia y espero que haya tocado algo en ti. Si aprendiste algo de ella, si alguna parte de este viaje resonó con tu propia vida, deja tu comentario abajo. Quiero saber qué piensas, cómo enfrentas tus propias batallas y lo que has aprendido de tus experiencias. Y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal. Tenemos muchas más historias y lecciones para compartir. Y recuerda, no estás solo. La vida está llena de desafíos, pero juntos podemos aprender y crecer.